¿Cómo se controla bien a una sociedad? Inoculándole miedo. La gente tiene mucho miedo, o sea, vino la pandemia, luego ha venido, bueno, la pospandemia. Ya durante la pandemia empezó a agitarse esta cosa de nos van a ocupar las casas, ¿no? Después ha venido una especie de crisis, la guerra, todo lo que puede generar la guerra, qué va a pasar. Bueno, y dentro de todo esto, el miedo se expande. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. ¡Acá atrás! Presento, quien no la conozca, yo creo que todas la conocéis, pero Olga Rodríguez, aparte de periodista, bueno, es escritora y yo sobre todo creo que es una activista por los derechos humanos en todas sus vertientes y que como guionista ha participado en la película En los márgenes, que es una maravilla y la verdad es que, bueno, desde que la vi no paro de recomendarle y lo primero que te quería preguntar es cómo ha iniciado, porque se estrenó este viernes, cómo ha empezado en la taquilla la película, cómo ha ido la cosa. Pues la verdad es que bastante bien. Yo no me esperaba que mis expectativas no estaban tan altas, ¿no? Porque hacer cine social en España no es habitual y es bastante difícil sacar una película de estas características adelante, más aún si, bueno, han sido muchos años. Juan se reunió con muchas productoras y todo les parecía magnífico hasta que llegaba a pronunciar la palabra desahucio y ahí se cambiaban los rictus, ¿no? De mucha gente que podía estar interesada en un principio. Entonces no ha sido fácil sacarla adelante y tampoco creo que sea un país muy acostumbrado a este tipo de cine, como pueden ser los anglosajones, ¿no? Que hacen muchísimo cine social de gran calidad y que abordan cuestiones de su actualidad. Entonces, el fin de semana pasado, que fue cuando se estrenó, estuvo en cuarta posición con una taquilla, bueno, yo creo que muy digna. El lunes, por ejemplo, estuvo en tercera posición por delante de Avatar, ayer cuarta. Bueno, yo creo que está muy bien. Hay un sector de la población al que le interesa mucho este tipo de historias, que son historias, sí, evidentemente, sobre un tema concreto, pero todo este tipo de historias en realidad van del ser humano en general. O sea, cómo el ser humano en determinadas situaciones reacciona. ¿Cómo reaccionarías tú en una situación tan extrema como puede ser la precariedad o el riesgo de un desahucio? ¿Cómo te atraviesa en tus relaciones personales, con tu pareja, con tus amigos, contigo misma o contigo mismo, ¿no? Queríamos abordar eso y analizarlo y bueno, estamos muy contentos con el resultado, ¿no? Y con la cantidad de gente que está subrayando lo positivo de esta película, que también ha despertado ciertos sarpullidos, que creo que estabas mencionándolo antes, ¿no? Bueno, en gente de una manera muy marginal, ¿no? Pero bueno, que estas cosas también ocurren cuando hablas bueno, del sufrimiento de la gente más vulnerable de la población, por lo que sea. Bueno, pues hay algunos sectores minoritarios y marginales que realmente parece que tienen cierto desprecio, ¿no? Hacia la gente más vulnerable y hacia la gente más necesitada. Y eso es un problema. Lo que contamos en la peli forma parte de nuestra actualidad, de nuestro presente. Queríamos que salieran casas de verdad, barrios de verdad, que nunca salen, ¿no? Y que también existen. Y bueno, y estamos, la verdad es que la percepción está siendo muy buena, muy buena. Yo os animo a ir a las salas para que dure mucho, cuanto más vayáis, más durará y esperemos que luego tenga una segunda vida ya en plataformas. Sí, precisamente hay algo increíble y que de esto hablaremos un poquito más adelante, que tiene que ver, bueno, con esa confusión, creo yo que intencionada, pero es increíble lo que está pasando en nuestros medios de comunicación. Bueno, hay diferentes hipótesis, siempre está, es un error o es intencionado, ¿no? Pero se está mintiendo de una manera grave, confundiendo a todo el mundo. Incluso antes de ir a eso, precisamente, como hemos estado viendo como una campaña también de desinformación que viene desde cierto espacio, estamos hablando de organizaciones ultracatólicas, también en torno de Vox, pero en este caso, y empezando por aquí, precisamente por agarrarte el hilo, y precisamente veníamos hablando de eso, pongo aquí solamente un tuit de una diputada de Vox, que es Cristina Esteban Calonge, que dice apología de la ocupación y menciona el tuit de Juan Diego Boto. Bueno, ahí podemos ver quién es diputada de Vox en el Congreso por Valencia. Y a este tuit, es decir, una cosa que yo analicé, ya no lo hicimos en un programa,
hay cientos de cuentas que mencionan el hilo o responden con 2 o 3 mantras, una que son unos delincuentes, bueno, más o menos lo mismo que decía en este tuit esta chica. De hecho, otro tuit que hace, también mencionando, es: los ocupas no son héroes, son delincuentes. Y yo creo que retrata este tuit una línea editorial que se están siguiendo en los medios de comunicación y que le sirve, y vemos que también con el tema del derecho a la vivienda, que no hay que olvidar que es un derecho que tenemos en la Constitución, en el cual se confunden los términos y ya incluso en un programa, bueno, se han inventado el término inquiocupa, es decir, aquellas personas desahuciadas que aunque tengan un trabajo, pues bueno, pues la subida de las hipotecas o la subida de los alquileres no le permiten llegar a pagar o pagar más de dos recibos, y que, bueno, pues empieza un proceso de desahucio, o evidentemente también las quejas de los propietarios que, al no tener ninguna solución habitacional, pues ahí hay toda una confusión de términos que no tiene nada que ver con la realidad o con el término, ¿no?, allanamiento de morada o usurpación, que son los dos términos delictivos vinculados a la ocupación, pero que en este caso hasta los inquilinos que no pueden pagar por una cuestión económica de diferente índole, pues también se les llama ocupa, y de hecho lo ponen incluso en el número de datos, dando esos datos para hablar del problema de la ocupación, ¿no? Hay una confusión, como tú muy bien has dicho, desde el punto de vista jurídico, con todos esos términos, ¿no? No es lo mismo allanamiento que usurpación, que ocupación, etcétera, que impago. Y luego hay, parece que un interés, claro, detrás hay bueno, fondos de inversión, grandes bancos, sectores muy interesados en que esta confusión se perpetúe, porque lo que pasa en España no pasa en otros países de Europa, ¿eh? O sea, el problema que hay con la vivienda en España no lo hay en otros países de Europa. Entonces, claro, yo supongo que hay sectores que prefieren que la sociedad permanezca en la ignorancia y confundan los términos y sus intereses para que no haya una ola de solidaridad con la gente que tiene un problema de vivienda, que son muchos sectores muy diferentes de nuestra población, muchos. Yo creo que aquí, o sea, muchos tenemos hijos o sobrinos, gente joven que también tiene un problema con la vivienda, porque el acceso a la vivienda es un problema. Entonces, a menudo se está tergiversando la realidad y se está haciendo creer a la gente que el movimiento de la vivienda lo que está pidiendo es que ocupen nuestras casas, nuestros pisos, los pisos de la gente trabajadora o de la gente de clase media. Y no es cierto, fin de la historia, no hay más. Pero cuando se quiere confundir, logran confundir, ¿no? El movimiento de la vivienda lo que pide es un acceso a la vivienda, que es un derecho contemplado como tal, bueno, por supuesto, subrayado por Naciones Unidas, contemplado como tal, una vivienda digna, también recogido por la Constitución que además, por cierto, dice que no se puede especular con la vivienda, y se está haciendo. Entonces, estamos escuchando hablar del delito de ocupación, pero no del delito de la especulación que se está haciendo con el precio de la vivienda. Grandes tenedores están cerrando el grifo, no sacando viviendas en alquiler, manteniéndolas vacías para poder mantener un precio determinado, un precio alto. ¿Qué país de Europa quiere tener a gente en la calle? Lo que está pasando en este país es que hay un conjunto de vivienda pública destinada al alquiler muy bajo, es el más bajo de Europa, un 1,1%. Hay otros países de Europa que tienen un 16% o incluso mucho más. Cuando alguien pierde su empleo, cuando alguien enferma, cuando alguien tiene que cuidar de su hijo que cae enfermo, como le pasa a algunas de las personas con las que hemos trabajado, no solo escribiendo el guión, sino también rodando la película, ¿no? Por ejemplo, Elsa Riquelme, uno de sus hijos empezó a tener tumores cerebrales. Bueno, ella hubo un momento que no podía seguir yendo a trabajar porque tenía que atender a su hijo, que lleva ya más de una decena de operaciones quirúrgicas. Bueno, cuando a alguien le ocurre esto y le atraviesa esto, cuando tiene un tropezón y no puede pagar unas letras o le suben repentinamente el alquiler, como también ocurre, aquí cae y no tiene otra opción. No hay solución. Hay gente que lleva 15 años apuntada al IBIMA esperando una vivienda pública. Y tiene que elegir entre o dar de comer a sus hijos o pagar el alquiler. La gran pregunta es, ¿qué hacemos cuando alguien tiene ese tropezón? Y ese tropezón lo podemos tener muchísima gente. Esto lo hemos titulado En los márgenes, la película, pero siendo conscientes de que los márgenes
son muy ubicuos y están en muchos lugares y afectan a mucha gente. Por eso, el Movimiento por la Vivienda lo que pide es ni un solo desahucio sin solución habitacional. Hay un caso, por ejemplo, que además lleva mucho tiempo moviendo la Organización de Derechos Humanos Amnistía Internacional, el de Richard. Richard tenía un trabajo, su esposa tenía otro, tenían 3 niños pequeños. De la noche a la mañana se quedan sin trabajo con la crisis. Para no fastidiar al propietario del piso donde estaban, porque era un señor que no era un gran tenedor ni nada, era un señor como tú y como yo, se van del piso y se ponen a vivir en una furgoneta. Llega un momento en que no les da ninguna alternativa habitacional y en un momento dado, bueno, pues ocupan una vivienda que estaba vacía de un fondo de inversión que tiene cientos de viviendas vacías y allí siguen. Es un zulo de 25 metros cuadrados donde están viviendo 5 personas. Han recibido 9 órdenes de desahucio y la propia Naciones Unidas ha pedido a España que les busquen una alternativa habitacional y siguen sin tenerla. Que Amnistía Internacional está haciendo una recogida de firmas para ello, ¿no? Por ejemplo. Bueno, este tipo de cosas que pretenden que las normalicemos son absolutamente escalofriantes y nos afectan a todos. Si en una sociedad alguien se queda atrás, esto nos afecta a todos, ¿no? Hay un proceso de deshumanización de un sector de la población que hay que preguntarse ¿por qué esta deshumanización? O sea, ¿realmente estamos defendiendo o queremos defender un plan que suponga que nuestras sociedades, un 15% o un 20% de la población se quede en los márgenes, padeciendo exclusión social por no tener acceso a una vivienda y que toda su energía la tenga que poner en intentar tener un techo? Bueno, yo creo que en democracia se pueden hacer mejor las cosas y tenemos muchos, muchos, muchos ejemplos en otros países europeos de cómo hacer mejor las cosas en tema de vivienda, ¿no? Que la extrema derecha emplee esto para confundir y tergiversar, bueno, pues sí, ¿qué podíamos esperar, ¿no? Es muy triste. Con respecto al tuit de esta señora que dices, bueno, si viera la película se daría cuenta de que no va de eso que ella dice que va. Está claro. Mira, un poco al hilo de esto te quiero poner 2 imágenes. Una es el tuit de Villacís, si hasta qué límite ya esto ya no tiene nombre. Mientras otros le abren las puertas en Madrid, trabajamos por un modelo de ciudad incompatible con la ocupación. Y pone una fotografía de, precisamente, tú has comentado el caso de Richard, pero seguramente otras familias, no sé si son los mismos casos parecidos, pero que al no tener una solución habitacional y no poder acceder económicamente, pues han creado viviendas o su hogar con trapos, con madera, con chapa, bueno, chabolas. Y las han derribado todas. Sabemos que no hubo ninguna solución habitacional para ninguno de ellos. Se hace la foto un poco en esta oleada de la confusión, de la desinformación. No sé si a esto también le queréis llamar ocupación. Y también quería poner un ejemplo es un vídeo más largo, voy a poner solamente 10 segundos del inicio y del final, en el cual habla precisamente de una propietaria que también son víctimas en cierta manera, porque precisamente al no tener solución habitacional muchas veces intentan que se resuelva judicialmente y a lo mejor se alargan en el caso de impago porque no son delitos, sino es algo civil, digamos incumplimiento de contrato. Pero fijaros, aunque no veas el vídeo, yo seguramente lo recuerdes, te voy a decir la frase exacta que dice la presentadora de Telecinco en el programa de Ana Rosa. Pone el caso de una situación, lo voy a poner, ¿vale? Y luego te digo el titular y te pregunto. Además, les vamos a contar la historia de María Luisa. Es una mujer que ha estado durmiendo en el portal de su casa de Carabanchel para intentar echar a unos inquilinos que no le pagaban el alquiler desde hace 2 años. Al final ha conseguido su propósito y los ocupas han abandonado su vivienda. Eso sí, le han dejado una deuda de más de 20.000 euros. Vale, estamos hablando de un desahucio y al final la presentadora dice esto que vamos a ver ahora. La ocupación, ese problema que no existe, que solo forma parte de la agenda de la derecha, en fin. Después de poner un caso de desahucio de un inquilino que no paga, dice, en fin, la ocupación, ese problema que no existe o solo existe para la derecha. Es de locos porque aparte, todos los días, mayoritariamente, o muchos de los casos, son de inquilinos o de propietarios que pues no le pagan y a lo mejor lleva 3 o 4 meses y este tipo de procesos que no son ocupaciones, sino que por la circunstancia que sea no se está pagando, bueno, pues existe eso, pero lo que está claro es que, y podemos hacer memoria a todas las personas que estáis viendo, hace cuánto tiempo no vemos un desahucio
desde el punto de vista que lo veíamos antes, que es el drama personal del niño que lo dejan en la calle y que se tiene que buscar la vida, y que es un drama que es lo que trata de reflejar también la película, un drama que le puede tocar a cualquiera. Incluso una madre que esté trabajando con 1.000 euros y que tenga que cuidar a 2 hijos, si le suben el alquiler, como ha pasado recientemente, 200 euros, o con los tipos de interés que ahora han subido también de media 200 euros al mes, no puedes pagarlos literalmente. Y esto lo están, al final, para mí, es como una aporofobia, es decir, una apología de la aporofobia del pobre, del que queda fuera, y precisamente en un estado supuestamente que tiene que hacerse cargo por normativa incluso de la Carta Magna, aquí hay un engaño social incluso para odiar a las víctimas, ¿no? Es decir, algo increíble. Sí, yo creo que es muy importante lo que dices, no confundir las cosas, pero parece que haya una voluntad de confundir, ¿no? Cuando ocupaciones, que alguien entra en tu casa y se hace fuerte ahí, y eso no tiene nada que ver con un impago. Y cuando hay gente que es tu inquilina y que a lo mejor no puede pagar, con los precios y con la especulación de los precios del alquiler que hay, y con el problema de precariedad que atraviesa nuestra sociedad actualmente, no hay que mirar hacia abajo para buscar responsables. Los responsables están arriba y lo que quieren es un enfrentamiento del penúltimo contra el último, para no asumir la responsabilidad que tienen que asumir, que hasta se lo está pidiendo Naciones Unidas. Como en su día el Tribunal de Estrasburgo de la Unión Europea pidió a España que se replanteara la dación en pago, porque como sabéis, éramos el único país de Europa, tampoco ocurre en Estados Unidos, que cuando alguien era expulsado de su casa por no poder pagar la hipoteca, por no poder seguir pagándola, aunque tú hayas pagado 15 años de hipoteca y te quedes solo 2 años por pagar, te podían expulsar de tu casa, y no contentos con dejarte sin casa, seguías con esa deuda contraída. Y a día de hoy sigue dependiendo de la negociación con el banco y de la sucursal de turno. Es decir, a día de hoy esto puede seguir ocurriendo y hay alguna gente que le sigue ocurriendo. Esto yo he vivido muchos años en Estados Unidos, lo contaba allí, me miraban ojipláticos la gente, ¿no? Entonces, hay una serie de cuestiones que no son las más apropiadas para dar bienestar a la sociedad en general. Y lo que no podemos hacer es poner la lupa en esa familia trabajadora, como hay tantas, que por lo que sea, por un tropezón, no puede pagar durante 3 meses seguidos el alquiler. Ellos no son los culpables. Los culpables son aquellos que llevan años sin querer buscar soluciones al tema del precio del alquiler, en un país donde es que no se puede dar alternativa habitacional porque no la hay, porque no hay vivienda pública. Al contrario que ocurre en tantos otros países de Europa. En un momento, además, y en un contexto en el que se agita el miedo para que el penúltimo tema al último, ¿no? O sea, nos van a atracar, nos van a violar, nos van a robar, nos van a ocupar, nos van a agredir, pon Securitas Direct en tu casa, ¿no? En el que hay una deshumanización de los sectores más vulnerables de la población, ¿no? Las personas migrantes, las personas pobres, las personas que no llegan a fin de mes, las personas que de repente se quedan en el paro y no pueden pagar su casa, y todo eso se está agitando. Hannah Arendt, la filósofa, que además ella misma sufrió en sus carnes lo que supuso el nazismo, ¿no? Ella escribió muy bien y siempre se la pone como ejemplo de una de las personas que mejor ha descrito cómo son los procesos de deshumanización y de odio hacia determinados sectores de la población. Pues bien, esto lo estamos viviendo en nuestro presente y a veces hay que señalar como, no el único, pero uno de los responsables es el papel que determinados medios de comunicación han hecho y están haciendo, normalizando discursos de odio en prime time. Es así. Y ahí están las hemerotecas y ahí están las grabaciones de los últimos 10 años. Y ocurre todos los días. Creo que ante eso se necesita cultura de derechos humanos en los medios de comunicación, ética periodística, conocimiento para abordar cualquier asunto de nuestra actualidad y no mezclar términos, no mezclar conceptos y no mezclar problemas como se está haciendo para manipular a la población y lanzarla a poner la lupa y a estigmatizar a los sectores más vulnerables de nuestro país. Es algo muy grave y está ocurriendo. Pero mira, te digo una cosa, Julián, para terminar. Es verdad que en los últimos tiempos, que ya hacía mucho tiempo que no veíamos el problema de los desahucios planteado con una perspectiva de derechos humanos, etcétera, ¿no?
Pero hoy se han escrito en 2 medios de comunicación diferentes 2 artículos sobre En los márgenes, sobre nuestra película, y en ambos destacaban que en esta última semana muchos medios de comunicación, a raíz de la película, bueno, pues se han visto obligados o han considerado pertinente abordar este tema desde esta otra perspectiva, ¿no? Poniendo encima de la mesa, además desde una perspectiva de periodismo económico también. Varios periodistas especializados en economía lo han explicado en los últimos días también en El País, en el diario.es, en público.es. ¿Qué pasó con la vivienda para que se haya llegado a estos precios y para que se siga especulando a día de hoy con ella, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo se estructuró? ¿Cómo fue esa operación financiera? ¿Qué es la Sareb? O sea, todos aquellos activos tóxicos, viviendas de aquellos bancos y cajas que no podían vender y que les pesaban porque supuestamente eran malas, las compramos con el dinero de todos, 40.000 millones de euros, y ahora son de todos y están en la Sareb, ¿no? Y cuando Luis de Guindos dijo que aquello no nos iba a costar dinero, la idea era venderlo para recuperar aquella inversión, que no se va a poder recuperar nunca, ¿no? Pero sí nos costó dinero, no es verdad que no nos costara dinero, 40.000 millones. Pues bien, todos esos pisos, esos activos tóxicos que fueron comprados, mañana se puede decir que se destinan a función social y de esa manera se solucionaría una parte muy importante del problema del acceso a la vivienda a día de hoy en España. Pero lejos de ser así, lo que está haciendo la Sareb es desahuciar, porque la Sareb sigue desahuciando. Y lo que voy a compartir ahora son los datos de, como tú bien has dicho, esto es un auténtico escándalo, seguramente seamos el país o el único país a los que no se le ha devuelto, como así se prometió, aquellos 100.000 millones de euros que se dice pronto para rescatar a estos bancos, de los cuales pues algunos salieron muy enriquecidos, sobre todo los fondos de inversión, que son los mismos que están detrás de los medios de comunicación que manipulan y que además criminalizan a las personas a las que han estafado, porque destrozaron la vida de cientos de miles de personas, pero es que ahora no solamente están manipulando los medios, entiendo yo que también tendrán un peso en ese sentido, sino que también la Sareb ha confiado en Blackstone precisamente para que gestione muchas de esas viviendas rescatadas con dinero público. Y claro, el escándalo total es si vamos a Europa, ya que muchos van de la bandera europea y son los primeros en criminalizar y mentir en estos términos, vemos por ejemplo como los Países Bajos, estamos hablando de porcentaje de vivienda social en alquiler sobre el parque total de viviendas. En los Países Bajos está el 35%, en Austria el 21%, Reino Unido 21%, Dinamarca 20%, República Checa 20%, Francia 19%, Finlandia 18%, Suecia 18%, Polonia 12%, Irlanda 8%, Bélgica 7%, Estonia 7%, Alemania 6%, Malta 6%, Italia 5%, Hungría 4%, Portugal 3%, Rumanía 2%, Luxemburgo 2% y cerrando España el 1%. En un país donde se ha rescatado, y seguramente hayamos sido de los países donde más se ha rescatado, pero lo que somos récord Guinness a los que no se le ha devuelto absolutamente nada. Es decir, que la estafa se ha completado y se ha completado ya que se rescata vivienda, por lo menos, si es un problema social la ocupación y si nos vamos a aquellos casos que son reales, que son por el impago y por alargar, ¿no? Incluso hay gente que se va a la calle, hace una chabola, hay gente que se pone a vivir, aunque sea una familia numerosa, en una furgoneta, y hay gente que intenta, bueno, pues hasta que no haya una orden judicial que le desaloje, pues por una cuestión de supervivencia, se mantiene, y ese quizás sí es un problema, pero que sobre todo está acentuado porque las instituciones no respetan la Constitución y ese derecho a la vivienda, y sobre todo es que se reúnen las condiciones, es que hay cientos de miles de casas vacías, personas sin casa y casas sin gente, ¿no? Que se solía decir, y es algo totalmente inexplicable y que realmente la gente, igual como anteriormente, se movilizaba en masa para precisamente esta incongruencia que no te cuentan los medios de comunicación, y quizá la explicación es que esos mismos fondos de inversión que administran la vivienda de la Sareb también tienen un importante peso en los medios de comunicación, pero yo no sé si hay un caso parecido, debe ser un caso único el de España, y algo totalmente sangrante, y que si la gente tuviera la información, evidentemente no se atrevería a criminalizar a la gente y apostaría porque se aprobara una ley de vivienda que diera solución habitacional a aquellas personas que, por la circunstancia que sea, pues se tienen que quedar en la calle, ¿no? Claro, yo creo que hay veces que se obliga también al periodista, ya no te digo los intereses de
los grandes medios de comunicación o de muchos de ellos que evidentemente los tienen, ¿no? El periodista de a pie que tiene que trabajar muchas horas, demasiado a menudo muy encerrado en la redacción, sin contacto con la calle, y por lo tanto lo que a ellos les llega es, bueno, la queja de una persona de mi inquilino no se va de mi casa. Muy bien. Pero creo que hay que hacer un esfuerzo para hacer buen periodismo y darse cuenta de la envergadura del problema, que es que estamos hablando de decenas de miles de personas que no tienen alternativa habitacional. Entonces, ¿qué les estamos diciendo desde determinados medios de comunicación y desde determinados altavoces políticos? ¿Que se queden en la calle? O sea, pero si es que se queden, que vivan en la calle. O sea, ¿quién quiere que haya decenas de miles de personas viviendo en la calle? Pero es que es de una... hay una confusión y una tergiversación enorme. O sea, que estamos hablando, vuelvo a dar el dato de antes, o sea, hay gente que lleva 15 años esperando a que el IBIMA le dé una casa. Que es que se sortean casas, se sortean como si fuera la lotería, no en función de las necesidades de una familia, se sortean. Entonces, ¿cuántas? 300. ¿Cuánta demanda hay? Decenas de miles. Bueno, vamos a ver. Esto es un problema que requiere... Claro, no es visible porque al final funcionan las redes de... Bueno, hay gente que está ocupando pisos vacíos de fondos de inversión y de bancos y hay gente que está siendo alojada por familiares en lugares muy alejados de donde está su comunidad y su gente o que cada día viven en un sitio y que no pueden ni estar empadronados, lo cual les roba otro derecho, ¿no? Porque si tú no estás empadronado, olvídate de todo. Caen el ¿no? resto de derechos. Exacto. Y hay gente que, bueno, pues que un día vive aquí, 3 allá, y esto está ocurriendo. Y encima hay un sector de la población con la medalla de ser católico y creyente, bueno, pisoteando, yo diría que el ABC de lo que es el cristianismo, ¿no? Tal cual. Que es la solidaridad con las personas más vulnerables. Pero que es que esas personas más vulnerables en este país, teniendo en cuenta cuáles son los salarios, cómo está el empleo y cómo está el precio de los pisos, podemos ser tú y yo mañana. Porque es que si tú ganas, ¿quién no tiene amigos o amigas o ha vivido esto mismo que voy a decir? Gano 1.300 brutos al mes. Pago 500 euros el alquiler. Me suben a 800. Tengo un hijo. Olvídate, no puedes, no llegas. O sea, eso pasa, eso es lo que sufre muchísima gente y eso es ese es el tema que debería estar encima de la mesa y de una manera constructiva y democrática todos deberían estar buscando soluciones, ¿no? El tema es que, bueno, entre la confusión, los intereses, porque claro, hay gente que hace grandes negocios especulando con el precio de la vivienda, ¿no? Es decir, con un derecho, con algo de primera necesidad. Y esto siempre tiene consecuencias terribles. Es como cuando los mercados internacionales especulan con los precios de los alimentos, de los cereales. Siempre tiene consecuencias devastadoras a medio plazo, que pagan mucha gente, no solo los que pensamos que van a ser los afectados, ¿no? O sea, y nada más. Por eso quisimos hacer esta película, porque, bueno, a mí me parece muy importante que una persona, por ejemplo, como Penélope Cruz, interprete a una persona que va a ser desahuciada, a una mujer trabajadora que intenta sacar adelante a su familia, a su hijo pequeño, que va a ser desahuciada y que trabaja y que lo intenta y que hace todo lo que puede y no le dan ninguna alternativa. A mí me parece muy importante que salga reflejado la lucha de las asambleas de vivienda, donde las personas afectadas entienden que la única solución es unirse, luchar conjuntamente, ayudarse las unas a las otras, como han hecho, ¿no? Y, por supuesto, ponerse al día con unos conocimientos jurídicos que ningún español medio tiene, ¿no? Para poder sortear las trabas y las trampas que en muchos casos les pusieron, ¿no? Por supuesto, en un principio, bueno, asesoradas por abogados y abogadas que son maravillosos, bueno, que entienden que esto es un problema al que hay que ponerle un freno inmediato, ¿no? Pero el ejemplo del movimiento por la vivienda, o sea, el ejemplo de las PAS, de las plataformas de afectados por la hipoteca en España, que ahora
ahora es el alquiler el mayor problema, ¿no? Estamos en una segunda ola, pero el ejemplo de todas estas asambleas de viviendas yo creo que es uno de los movimientos sociales que más dignidad ha dado a este país y que más importante es. Cualquier historiador o historiadora honesta del futuro, para definir nuestro presente, abordará este tema, abordará este problema, subrayará cómo ha sido contado y tergiversado tan a menudo, la deshumanización que se ha agitado y la confusión que se ha creado intencionadamente para no dar salida a un problema que nos afecta a todos y a todas. Y también subrayarán la dignidad y la lucha de los movimientos por la vivienda, que nos han enseñado muchas cosas, y que están dando una lección a aquellos que a día de hoy todavía no se enteran de cuál es el problema o no quieren enterarse, ¿no? A mí, insisto, me reconforta que en los márgenes, o sea, desde que se estrenó el viernes pasado, haya servido al menos para que estos días se esté hablando de ello en muchos medios de comunicación, para que haya gente que esté saliendo del cine diciendo, o sea, conmovida y entendiendo la envergadura de este asunto y sintiendo de alguna manera vergüenza, porque todo esto ocurre delante de nuestras narices y sigue ocurriendo. Y creo que vergüenza es la palabra, ¿no? Y la queríamos subrayar. Y es importante darle la vuelta a la vergüenza, porque hay muchas personas, muchas, que son desahuciadas en silencio, que no lo cuentan por vergüenza. Algunas, por no contarlo, se sienten tan solas, desamparadas y tan asfixiadas que se suicidan, y este es un problema también. A mí en estas semanas, desde que hemos empezado con la promoción de la película, mucha gente me ha confesado: a mi madre la desahuciaron hace 5 años, a mi prima, a mí... Es decir, es un problema que nos rodea mucho más de lo que podemos pensar. Y esa vergüenza, ese vivir en soledad, un problema que no es culpa tuya, porque aquí no existen las herramientas necesarias para que a la gente no le pase esto, ese problema, esa vergüenza que se siente, si lo vives en soledad, es muy dura. Si lo vives colectivamente, luchándote, uniéndote y ayudando a otros en los movimientos por la vivienda, lo cambia todo. Y esto lo queríamos subrayar también, ¿no? Lo cambia todo en positivo. ¿Por qué? Porque de esa manera se le da la vuelta a la vergüenza y se entiende que la vergüenza no la tenemos que sentir nosotros por estar en una situación de precariedad. La tienen que sentir aquellos que son responsables y que no buscan soluciones para acabar con la precariedad y con el problema de la especulación de los precios de la vivienda. Mira, hay una frase de Malcolm X que, bueno, que es que creo que se ajusta, vamos, como guante. Cuídate de los medios de comunicación porque vas a terminar odiando al oprimido y amando al opresor. Y precisamente hay un elemento de la película, porque bueno, has nombrado el papel de Penélope Cruz, creo que es magistral, hace un papel espectacular, pero a mí, bueno, también porque Luis Tosar para mí es igual como Darín me gustan tanto las películas que hace, bueno, pues de pelis españolas, las de Luis Tosar, y aparte es que hace un papel que creo que es la clave, ¿no? Es decir, que a uno le llena de rabia cuando precisamente, en este caso, no ya al oprimido, sino el que da la vida o deja lo suyo a un lado y se vuelca por ayudar a esas personas que quedan al margen creo que esto lo comentabais también en la charla después de la peli, que el nombre viene porque digamos toda esta gente queda en los márgenes del apoyo institucional del Estado, y solamente esa red de solidaridad, que son historias tremendas de bondad, de dejarlo incluso los intereses personales por dar su vida por los demás, que a esta gente se le acuse, ¿no? O se diga son unos criminales. Es decir, ya es la vuelta de tuerca, y que solo los medios de comunicación pueden provocar eso, y precisamente faltan espacios en los medios de comunicación para contar la historia de estos héroes, porque son héroes y heroínas, principalmente heroínas, que también es un elemento importante que destaca la película y que es una realidad, ¿no? Que quienes, creo que también Juan Diego Boto decía eso, ¿no? Que le sorprendía mucho en las asambleas de la paz como el 70-80% eran mujeres, porque en un momento de debilidad de la estructura familiar, ¿no? De no llevar el sostén o de perder la familia, que el hombre se vuelve muy débil y es la mujer la que se hace fuerte y sostiene en los momentos más complicados, aunque bueno, digamos que tampoco se puede generalizar, también hay muchos hombres, ¿no? Pero en este caso lo que da rabia es que a personas tan valientes, tan dignas, que le dan sentido a la palabra humanidad,
que se le trate de criminalizar. Y bueno, me gustaría que me contaras un poco, si quieres, ¿no?, del papel de Luis Tosar y que refleja a personas reales. Es decir, que el papel de Luis Tosar y el de Penélope Cruz y del resto son personas reales que tienen unas características que son dignas de admirar y no de criminalizar. Por eso a uno le da más rabia cuando se está haciendo esto desde los medios de comunicación, ¿no? Sí, bueno, Luis Tosar, cuando Juan decidió que iba a hacer esta peli y empezamos a escribirla, a él hubo un reportaje que había publicado yo con una entrevista con unas educadoras sociales donde contaban, bueno, pues cosas muy duras, ¿no? De gente, el titular creo que era: todos los días estamos con gente que nos dice que si no se suicida es por sus hijos, ¿no? Gente que... Y luego hice, bueno, pues entrevistas y siempre hago reportajes, intento poner el foco donde no se pone muy a menudo, ¿no? Y gente que decía, bueno, es que nos han declarado una guerra, pero sin balas, pero esto es una guerra. Realmente se abrían los agujeros en tantas familias y no había tiritas suficientes para poder cerrarlos, ¿no? Hasta hoy. Y esto a Juan le impactó mucho, ¿no? Estos reportajes, yo le iba contando cosas de estas personas y en un momento dado cuando dijo, venga, pues la historia va a ir por aquí, yo le dije, tienes que conocer a Javier Rubio, que es un abogado del Movimiento por la Vivienda aquí en Madrid, ¿no? Que lleva muchos años trabajando bueno, pues haciendo esto, ¿no? Trabajando en las asambleas de vivienda, asesorando jurídicamente a un montón de personas afectadas que se han quedado a las márgenes porque las instituciones no las protegen de ninguna manera. Y si no hay gente como militante, activista, con un sentido altruista, pues se quedarían, bueno, a ver, sin paternalismos, ¿no? Porque es gente que con mucha preparación en muchos casos, con mucha capacidad, ¿no? Como todo ser humano tiene con mucha capacidad para entender, pero bueno, al principio que alguien te ayude, te diga por dónde vas, ¿no? Luego enseguida lo bonito de las asambleas de vivienda, insisto y subrayo, y además lo hemos querido reflejar en la peli, es que las propias personas afectadas luego ayudan a otras personas afectadas, es como una cadena, ¿no? Pero bueno, hubo una primera reunión de Luis con Javier Rubio, bueno, primero de Juan con Javier Rubio, y luego de Luis y con otros abogados y abogadas, también mujeres, ¿no? Que están ahí y que existen de verdad, es lo que tú dices. O sea, todos los personajes que aparecen en la película existen realmente, ¿no? Hay una escena de la película que para mí es probablemente mi preferida, que es una escena en la que toda la película es ficción, ¿no? Con personajes o sea, con actores interpretando, grandes actores, pero hay una escena en la que están en una asamblea y ahí se mezclan los actores con gente de verdad. Gente muy conocida, además, para todos aquellos que llevamos años vinculados al movimiento por la vivienda, ¿no? O sea, por ejemplo, fue muy bonito, quisimos invitarte a esa proyección porque iban a ir más de 300 personas afectadas, activistas y también periodistas, que esto es importante, periodistas que durante muchos años han cubierto esto, ¿no? Desde fotoperiodistas como Olmo Calvo hasta periodistas como Jairo Vargas y tantos otros, ¿no? Que conocen muy bien y que sabíamos, claro, ellos distinguen en esa escena a todas y cada una de las personas afectadas, ¿no? A Asun, a Rosa, a Carmen, a Berta, a Elsa, a Richard, a Kiko, etcétera, ¿no? Y cómo lo hacen, o sea, cómo grabaron, cómo dirigió Juan Diego Boto esa escena, a mí me gusta muchísimo y cómo la montó luego, ¿no? Porque está llena de verdad, no desentona, o sea, porque es muy difícil mezclar algo rodado de una determinada forma con algo lleno de verdad, como son esas mismas personas contando lo que les pasa, ¿no? Y a mí eso me gusta mucho, ¿no? Y luego que ellas mismas se vieran ahí reconocidas, bueno, pues yo creo que es un poco una reparación. No necesitan reparación, necesitan soluciones, necesitan justicia, necesitan igualdad y necesitan vivienda, ¿no? Pero bueno, que se visibilice, yo creo que a todas ellas les ha gustado y para nosotros será la proyección más importante y bueno, fue realmente precioso esa noche. Luego al preestreno oficial ya con gente importante y con algún ministro o ministra incluso también acudieron muchas de ellas, ¿no? Las que salen en esa escena y al final de ese preestreno hubo aplausos y bueno, pues desplegaron carteles en los que se podía leer Ley de Vivienda Ya y el público se giró y les aplaudió. Fue
Bueno, realmente muy digno y muy bonito. Sí, sí, yo me acuerdo que Juan Diego dijo eso, que aunque ya lo había presentado en Venecia y en San Sebastián, creo que eran las dos premier que hubo antes de ese preestreno, Juan Diego confesó que era la más importante porque la evaluación o la crítica más importante era precisamente a las personas a las que se las dedicaba, que eran a todos estos activistas, y que bueno, creo que estamos en una etapa, porque al final, tú dices, fuera de los paternalismos hay un elemento, y antes de preguntarte por esto, quería recuperar y hacer un poco mención, porque la parte económica, ¿no? Es decir, que pongo aquí un tuit de Joaquín Vox, que es algo que le ha fastidiado muchísimo a los tertulianos, es decir, tanto Joaquín Vox cuando ha ido, como este juez de Girona, creo que era, que dio todas las claves, no diciendo que no hubieran problemas, sino que hay una confusión de términos y al final, claro, cuando tú ves que el anuncio, incluso tú te metes, a mí me pasaba, siempre me aparece cuando me meto en el navegador de Microsoft, alarmas antiocupas. Claro, es que es súper loco Eso es porque, terrible, porque terrible. no es, de hecho, fíjate el tuit de Joaquín Vox, en 16 años como juez instructor no he tenido ni una sola ocupación de primera vivienda. Todas han sido de inmuebles vacíos, sobre todo de bancos y otras viviendas. Hay que aplicar la ley, pero también garantizar el derecho a la vivienda sin generar miedo social por intereses económicos, que da en la clave, tanto en la descripción de los hechos y de los datos, no existen. De hecho, si existieran, un poco al hilo de estas campañas de odio, el hombre este que sale del asador Guadalmina, que todos los días lo llevan para dar un discurso de odio, ofreciendo 400 euros a un ocupa que ocupe la casa de Pablo Iglesias y de Irene Montero, cuando eso es un suicidio. Me refiero, antes de las 24 horas te van a desalojar y vas a ir 2 años a la cárcel. Eso está perfectamente regulado, y al final es una confusión de tal calibre con... Con el tema de la ocupación, vamos a ver, que hay una banda de delincuentes y que ahora viene a ocupar nuestra casa, ¿vale? Eso es una banda de delincuentes que viene a ocupar nuestra casa, que es que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. O sea, sí, y también existe, no sé, la pena de muerte, los tiroteos, pero que es que no se está hablando de esto. Y una y otra vez, cada vez que se habla del problema del acceso a la vivienda, nos están hablando de esto otro. Sí, sí. El marco mental... Tergiversar y confundir, alucinante. Claro, y de hecho, fíjate, porque el otro término ocupación, de hecho hay un activismo ocupa, y es que este fin de semana, o esta semana, hemos tenido, te leo la noticia, me imagino que te habrás enterado, la policía desaloja el antiguo Patio Maravillas 2 horas después de anunciarse su ocupación. Es decir, hay luego otro, es decir, lo que también se lleva a lo suyo, porque al final todo se mezcla entre todo, y lo que hablamos de ocupación, digamos, social, o el activismo ocupa, son habilitar sitios que llevan años sin ningún tipo de actividad, normalmente propiedad de la banca, y en este caso la ocupación por parte del colectivo de la Ingobernable del antiguo Patio Maravillas termina en un desalojo exprés llevado a cabo por la policía antidisturbio. En este caso ya no hablamos ni siquiera de vivienda, sino este tipo de ocupaciones Claro, pero que son ocupaciones que el movimiento Ocupa siempre ha estado ahí, que ha ocupado edificios vacíos para crear tejido social, para crear comunidad, para organizar actividades culturales y sociales, y que, bueno, por supuesto que ha sido muy demonizado por determinados sectores, a pesar del buen trabajo social que hacen, ¿no? Bueno, pues es una realidad que existe. O sea, hay una palabra que yo creo que es la clave de todo: miedo. Miedo. ¿Cómo se controla bien a una sociedad? Inoculándole miedo. La gente tiene mucho miedo. O sea, vino la pandemia, luego ha venido, bueno, la pospandemia. Ya durante la pandemia empezó a agitarse esta cosa de nos van a ocupar las casas, ¿no? Después ha venido una especie de crisis, la guerra, todo lo que puede generar la guerra, qué va a pasar. Bueno, y dentro de todo esto, el miedo se expande. Y con una sociedad con miedo es más fácilmente controlable, ¿no? Entonces el miedo se está agitando. Evidentemente nunca se va a agitar el miedo a las malas políticas, a la falta de responsabilidad política, a las políticas abusivas. Eso no se agita. Para que no se observe determinadas inoperancias, para que no se observe la dejación de funciones
a la hora de negarse a buscar soluciones para los intereses de la mayoría social, para que no se observe las políticas que una y otra vez trabajan para determinados lobbies, bueno, pues se agita el miedo del penúltimo contra el último. El miedo del penúltimo al último. Y eso es terrible, porque eso crea una atmósfera asfixiante para la convivencia. O sea, las consecuencias de esto es de una irresponsabilidad tan grande agitar ese miedo, ¿no? Con esa confusión que tú dices. Y sin embargo, bueno, pues sí, está ocurriendo, ¿no? Miedo y deshumanización. Son las dos palabras que definen nuestra actualidad para hablar no solo de este tema que estamos hablando, sino yo diría que para prácticamente para todo. Precisamente, antes estábamos viendo una campaña, es decir, aparte, eso es generar odio y el otro componente para que sea efectivo es que da igual la verdad, es decir, inventarse todo para que el relato sea directo a tu parte reptiliana. ¿Qué se podría hacer para convencer al Partido Socialista que esta ley de vivienda sería necesaria, por lo menos desbloquear esto que sí produce un problema a los de abajo, ¿no? Que es no cumplir ese derecho básico supuestamente que tenemos a la vivienda? Pues es la pregunta del millón, porque realmente la pregunta es ¿por qué no se está haciendo ya, ¿no? A mí me parece positivo que haya integrantes del gobierno del Partido Socialista que se hayan emocionado con la peli y que la hayan visto y que hayan querido verla. Pero creo que al menos hasta ahora ha faltado voluntad, ¿no? O quizás los pasillos del poder, de las alfombras rojas y de los despachos están mucho más aislados de los que podemos incluso imaginar, ¿no? Porque si realmente te emociona y te conmueve una película de estas características, ¿por qué entonces no hay voluntad para buscar soluciones, ¿no? Bueno, quiero pensar que ahora que de nuevo este debate está encima de la mesa, pues todos los responsables se lo replanteen y busquen soluciones, que hay muchas. Tú has dicho los 3 puntos clave que siempre menciona toda la gente afectada del movimiento por la vivienda, que mejor que nadie saben cómo se puede solucionar, porque cuando te afecta algo de lleno es como cuando estás enfermo, que te lees todo, absolutamente todo, ¿no? En este caso, además, ellas y ellos saben muy bien, se lo tienen muy bien estudiado también, con la ayuda de muchos abogados y abogadas, ¿no? Y por lo tanto, desahucio sin alternativa habitacional es una locura. Es estar defendiendo que la gente se quede en la calle. Que es que eso es dañino para toda la sociedad, además. Primero para las personas afectadas, pero para todos. O sea, ¿con qué cara vamos a ir por las mañanas? ¿Hasta qué nivel vamos a levantar la cabeza por las mañanas si está pasando eso y estamos diciendo que no hay que buscar salidas y soluciones a eso? Es tremendo y terrible. Entonces creo que, bueno, pues aquí que estamos conversando sobre este tema, todas podemos empujar a que se hable de este asunto con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos y a explicar lo que aquí hemos hablado. Y yo estoy convencida de que la gente que sigue Pandemia Digital lo tiene muy claro. Hemos ya hablado muchas veces. Pero bueno, en todo caso, a explicárselo, porque seguro que tenemos alrededor amigos. Yo he tenido amigas y amigos que les he tenido que explicar cosas, ¿no? Quien quiera que se acerque a una asamblea de movimiento por la vivienda y bueno, pedirlo públicamente en las redes, si tenemos acceso a medios de comunicación, en los medios de comunicación y, por supuesto, también con el voto, ¿no? O sea, se puede hacer mucho mejor y es que hemos hablado aquí de los ejemplos de Europa, si es que no es tan difícil, se requiere solo voluntad. ¿Por qué no está ocurriendo? Bueno, yo creo que hay muchos, hay ministerios claves en cualquier gobierno, no hablo de este, en todos, que son inamovibles, ¿no? O sea, que tienen unos límites y que no se puede pasar de ellos, o que se asume que no se puede pasar de ellos, porque claro que se puede, ¿no? Uno de ellos es interior, otro es defensa, y yo creo que vivienda también, ¿no? De alguna manera. O sea, vivienda... O sea, creo que en líneas generales se tiende a pensar que se gobierna para los lobbies que dominan esas áreas, ¿no? Y tú no puedes olvidarte de la gente, que es la que te vota, además, ¿no? O sea, tú no puedes gobernar solo para los lobbies, ¿no? Y hay soluciones muy sencillas al respecto. Y creo que esta es una de las razones. Más allá, teniendo en cuenta que, fíjate, o sea, ya vamos a apelar al utilitarismo, ¿no? Como algunos políticos hacen. Bueno, pues partiendo de esa base, como tú muy bien decías antes, la mayor parte de las personas afectadas por los desahucios son mujeres, ¿no? Mujeres que además se ven atravesadas por todo tipo de problemas.
Hay gente que nos ha dicho que la película es un poco exagerada. Os aseguro que la hemos suavizado. Se queda corta, porque buena parte de las mujeres que están en riesgo de desahucio son víctimas de violencia de género. Se han quedado solas, han sido abandonadas, han perdido su trabajo y tienen que sacar adelante a 2 o 3 hijos. Son trabajadoras, gente que puede dar mucho a la sociedad y que lo da, porque para empezar ha dado a nuestra sociedad ya hijos, ¿no? Y queríamos también destacar esto, ¿no? O sea, cómo tantas mujeres dan un paso al frente. Ellos, cuando una familia se ve en riesgo de desahucio, pues claro, otra de las cuestiones que lo hemos hablado mucho, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Hay algunos hombres que dan un paso al frente, que no se avergüenzan y que dicen, vamos a luchar. Y que deciden formar parte, integrar un movimiento por la vivienda y a resistir contra su posible desahucio. Pero es verdad que en líneas generales el 80% de las asambleas por la vivienda están integradas por mujeres. Porque claro, el rol que la sociedad nos da a cada uno, a hombres y a mujeres, es diferente. Vosotros, sois educados para ser cabeza de familia, proveedores, los que llevan la comida al hogar. Cuando se quedan en la calle, se quedan sin trabajo, no encuentran otro, se derrumban y se avergüenzan. Entonces optan por irse sigilosamente y no luchar, ¿no? Porque la vergüenza es muy potente, muy poderosa, ¿no? Y les atrapa en muchos casos, más allá que, hay veces que, pues te das a la bebida porque la vida te ha ido fatal y has tenido un cúmulo de mala suerte que te derrumbas, ¿no? Entonces, en esos casos, ellas dan un paso al frente y son las que integran el 80% de las personas del Movimiento por la Vivienda. Son ellas que están ahí, unas tías empoderadas, luchadoras, que son un ejemplo, que son personas muy especiales, de las que nosotros hemos aprendido muchísimo, que las admiramos y las queremos, como a ellos también, por supuesto. Es decir, algunas de las personas más maravillosas que yo he conocido en mi vida, las he conocido ahí, ¿no? Hombres y mujeres que no se rinden y que luchan por sus derechos, ¿no? Y por lo tanto, por los derechos de todos nosotros. Te traslado la pregunta, ¿por qué no te vemos más en la televisión? Oportunidades he tenido muy pocas. Mira, ya que estamos aquí entre amigos, voy a contar las 2 únicas veces que a mí me han llamado a la tele. El año pasado, el programa de Cintora, que fui alguna vez, y este año me han llamado para el programa nuevo de Televisión Española que se llama Hablando Claro o algo así, que empieza a las 11:30 hasta las 3. No he podido porque tengo otros compromisos este año. Y también os confieso una cosa, que yo no tengo la verdad al respecto, pero a mí me ocurre una cosa. Yo soy muy rigurosa, me gusta hablar. Hay temas que tú no puedes resumir en 30 segundos, ¿no? O sea, se necesita introducir los matices para decir la verdad, porque hay cosas que no se pueden definir en 30 segundos, ¿no? Y lo mismo para defender determinadas posiciones. Y es verdad que hay formatos, la mayoría de ellos, que te obligan a eso, en los que además de alguna manera se fomenta, no digo que sea el caso de estos programas que he mencionado, pero bueno, al final se fomenta el zasca, se busca la confrontación, la cosa zafia, se evita profundizar en nada, en la simplificación, los reduccionismos. De alguna manera se invita a la estupidización colectiva de los que estamos en la tertulia y de los que nos están escuchando. Si yo hablo a mi hija como si fuera estúpida, ella va a asumir que es estúpida. Si yo hablo a mi hija considerándola inteligente, ella va a asumir que tiene inteligencia, ¿no? Y esto es un poco lo mismo. A mi hija o a una amiga, te quiero decir, ¿no? Sí. Y entonces dudo. Y yo cada vez que he ido a la tele, las pocas veces que he ido, pues ha habido a veces experiencias que he salido allí diciendo, yo no sé si realmente esto suma o resta, ¿no? Porque tengo un amigo, y hablaba de ello con un amigo, que me decía, pero, por ejemplo, mi madre que está ahí en un pueblo de no sé dónde, igual, pues nos ve decir determinadas cosas y al menos, pues no está sola, o al menos tiene herramientas para deducir y extraer otras conclusiones diferentes. Ya, pero cuando aquellos que están normalizando discursos de odio están tan presentes en tantos formatos y agitando el zasca y la zafiedad y el hablar a gritos, porque si en la tele se habla a gritos, en el bar vamos a hablarnos a gritos todos.
Si en la tele nos hablamos sin respeto, en el bar nos vamos a hablar todos sin respeto, ¿no? Entonces, yo ahí me debato, no tengo la respuesta adecuada, respeto las dos opciones, pero, por ejemplo, yo me sentiría más a gusto en una tertulia radiofónica, bueno, también depende de cuál, pero, o sea, por supuesto, donde hubiera voces plurales, pero en la que no se faltara el respeto, en la que hubiera tiempo para exponer las tesis de cada uno, en la que se pudieran dar datos, información, en la que se pueda hablar al espectador y a nosotros mismos con respeto y considerándonos todos seres inteligentes, como todos podemos ser. Claro, es que tenemos la tristeza de que esto pase, de no verte en tele, y precisamente dice que solamente te han llamado 2 veces. Yo pensaba que tenías como más oferta, pero a mí me gusta mucho analizar perfiles como el de María Jamardo, ¿no? No sé si lo ubicas mucho a este personaje. Fue la líder del partido de Mario Conde, ahora que salió en la Perdona, tele. hace años, ahora que dices, estuve en una tertulia en Radio Nacional, pero bueno, era Bueno, más pero de es radio, ¿no? televisión y hace años. Bueno. Sí, pero en todo caso, María Jamardo, que fue la número 1 del partido de Mario Conde, que luego se diluyó en Vox, ¿no? Porque era como competir por el mismo electorado, pero luego ya empezó a trabajar en OK Diario, en Actual, Es Diario, periodista digital, ahora está en El Debate, el medio este de la Asociación Católica de Propagandistas, y es increíble porque la ves en las 4 televisiones privadas, en todas las tertulias. Y María Jamardo es esta mujer que dijo que ni los nazis, ni los aviones nazis que bombardearon Guernica eran tan malos, ni la gente, los civiles que fueron bombardeados eran tan malos. Es decir, esta señora está todos los días a toda la tele, y te digo esta señora como te digo otra. Es más, este sábado, la sexta noche, fue su último programa. El próximo sábado va a ser la sexta aplica. Yo criticaba cómo los únicos 3 tertulianos que no cambiaban nunca eran Eduardo Inda, Maruenda y María Claver, ¿no? Estos 2 de OK Diario y Maruenda de la Razón. Y en la izquierda, como iban cambiando, lo ponían a gente como Antonio Miguel Carmona, que se la ponía votando a Rayo, o a La Calle, o al economista que fuese. Pero en todo caso, esta semana también ha vuelto Ana Rosa. El primer día de Tertuliano Estrella va Eduardo Inda precisamente, y el segundo día va María Claver. Es decir, este tipo de personajes no le falta, es decir, están súper pluriempleados con un duopolio que supuestamente estarían enfrentados, pero que tienen a los mismos trabajadores. Es decir, que al final yo creo que no es un duopolio, sino que es un monopolio del odio y la mentira. Y yo te preguntaría, para cerrar, ¿qué se puede hacer para la gente que a esto le parece insoportable? ¿Qué consejo le darías? Porque creo que hay una impotencia, ¿no? Como usuarios, no tenemos casi dónde elegir, por lo menos en televisión. Es verdad que los medios de comunicación no hay que simplificar, hay grandes periodistas, grandes profesionales, incluso los hay en todas las cadenas y en casi todos los medios, pero como usuarios, ¿qué podemos hacer? Porque yo, sinceramente, es verdad que tengo mucho tiempo la tele apagada, pero es que no hay alternativas, por lo menos si hablamos de televisión. Como usuarios, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo digo siempre que estar bien informado es una militancia, ¿no? ¿Por qué? Porque lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo. Es decir, yo soy periodista, dedico todas las horas de mi día y además con mucha obsesión, porque soy muy perfeccionista y soy una obsesa del rigor, a informarme. Y hay veces que, bueno, entre el magma de la propaganda, a veces es difícil llegar a la verdad de cada cosa, ¿no? O sea, llegar a los hechos. Hay gente, claro, estamos en unos momentos tan posmodernos que hay gente que dice, es que no hay verdades. Bueno, sí, claro, no hay verdades, porque aquí en el primer mundo ocurre una cosa, hablamos de todo como si fuera teoría, abstracciones, como si fuera un juego. Hoy me toca la ficha amarilla y mañana me toca la ficha azul. Pero detrás de esas teorías que manejamos o como un juego, hay cuerpos. ¿Qué quiero decir? Hay consecuencias. Como aquí no hemos vivido, ni vivimos muchas personas que podemos ser privilegiadas en el primer mundo, ¿no? En comparación con buena parte de la humanidad que está atravesada por la pobreza, incluso por la miseria, por guerras, por ocupaciones, etcétera, ¿no? Entonces, nada es un juego, pero en muchos platos de televisión todo es un juego. Hay un culto a la ignorancia, es decir, gente que dice auténticas barbaridades, falsedades, gente que pisotea los hechos. Es un culto a la ignorancia. Y eso, los responsables no solo son ellos, sino los directivos que deciden perpetuar a esa gente, que suele tener además asientos privilegiados.
hay un culto también a la información que se llama política, pero que es politiqueo, cotilleo político. No se habla de ideas políticas, no se habla de propuestas políticas, se habla de cotilleo. Es como el hola, pero de los políticos. Fulanito se lleva mal con a este le acaba de dar una puñalada y todo el día así. Que es tremendo, ¿no? Y que yo creo que además está provocando ya una desafección grande entre muchos espectadores y receptores. ¿Por qué a mí no me llaman a buena parte de las tertulias? Porque yo no hago información política, ¿no? Yo hago otro tipo de información. Yo estoy especializada en información internacional. No se llama a la gente especializada en información internacional. Los mismos que opinan de que Rajoy se ha sacado un moco y que el otro no sé qué, opinan también de internacional y dicen auténticas barbaridades porque no tienen ni idea. Bueno, Inda, además, por ejemplo, gente, por nombrar alguno, ¿no? Pero yo he escuchado a Inda decir que los árabes son incapaces de integrarse en Europa, no como otros, y bueno, criminalización de sectores de la población, ¿no? O sea, en prime time y no pasa absolutamente nada. Hay responsables detrás, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, reclamar otro tipo de medios. ¿Cómo podemos informarnos bien? Bueno, si es tan difícil que incluso aquellos que dedicamos todas las horas del día a poder estar bien informados, que lo conseguimos, pero que requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho contraste, mucha lectura, muchas fuentes de la información, mucho viaje, mucha investigación, ¿cómo alguien que trabaja 8 o 10 horas al día puede estar bien informado? Es muy difícil porque no le queda tiempo. Ante ello, aún así, buscad tiempo para hacerlo, para contrastar, para ver qué os dicen unos y otros. No os fiéis de lo primero que os digan. A mí mi abuela me decía siempre, cuando alguien te venga contando alguna cosa mala, algún cotilleo de alguien, tú congélalo, déjalo. ¿Por qué te vas a creer lo primero que te dicen, ¿no? O sea, ¿por qué te lo vas a creer? Tienes que contrastar y tienes que buscar aquellos medios que hablan de esas realidades que tú te das cuenta que forman parte de nuestra actualidad y que no están en muchos sitios, ¿no? Más allá de que a nivel ya periodístico o informativo o comunicativo deberíamos estar todos más unidos para crear nuevos proyectos. Yo creo que no solo en España, en muchos lugares, también en Latinoamérica y en otros lugares de Europa, también en el mundo árabe, bueno, pues están abriendo caminos a través del mundo online, ¿no? Dando voz a gente muy interesante, a gente súper especializada que no tenía voz hasta ahora. Y creo que por ahí tenemos que seguir indagando, ¿no? Y denunciando también el oligopolio mediático que hay y el control que hay de la información, que no es una mera mercancía. La información es el pilar básico de las sociedades libres y democráticas. Una sociedad mal informada es fácilmente manipulable y lo vemos día a día porque está pasando. Bueno, pues nada, Olga, la verdad es que siempre es un gustazo conversar contigo y bueno, por aquí están comentando a ver si, bueno, están diciendo hasta que por qué no te haces una sección fija en Pandemia Digital. Aquí tienes las puertas súper abiertas. Bueno, sí, bueno, pues ahí ya te voy a mandar la oferta vía Telegram. Pero lo he dicho, muchísimas gracias. Por aquí te mandan todos los besos del mundo, abrazos. Te quieren de directora de Televisión Española, ahora que hay de los informativos de Televisión Española. Ojalá. Y sobre todo yo la que estoy contigo en la que no vale con la impotencia de quedarse impávido, sino que hay que ver las grietas de la posibilidad de que las cosas mejoren. Y bueno, por ahí hay mucha gente que está empezando fuera de los medios, plataformas como Twitch, en otras plataformas, a hacer contenido de mucha calidad. Y yo, en lo personal, trato de tener contacto con esa gente y ver en un futuro incluso un canal de televisión por Twitch, YouTube, 24 horas, 7 días. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.